Este tema 1.3 se denomina elaborar el diseño de la base de datos y uso de mejores estándares y prácticas. Dentro de esto, lo primero que debemos hacer es definir qué es una base de datos. Una base de datos no es otra cosa sino un conjunto de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito. La base de datos es entonces la entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada y procurando que tengan la menor redundancia posible. Vamos a ver aquí. ¿Se recuerdan qué significa la palabra redundancia cuando estamos hablando de bases de datos? Ya, ni consigo un poquito de agua. ¿Quién me puede decir a qué se refiere la redundancia? Al parecer no se recuerda, vamos a recordarle. La redundancia, ajá, aquí está. Muchas gracias a la persona que contestó. El señor Copa. Ustedes ven que sí, Copa lo sabe mucho, Copa. Se le agradece el por lo menos haber participado porque él no tiene micrófono en este momento. La redundancia de datos no es más que la presencia de datos repetidos dentro de nuestra estructura de trabajo de la base de datos. Esto puede generar diversos problemas, entre los cuales está como principal el de la inconsistencia. Ahora bien, ¿a qué llamamos inconsistencia entonces? Vean que después dicen que las preguntas del examen están demasiado rebuscadas. Yo a lo mejor les coloco en el examen una pregunta que diga qué es redundancia o qué es inconsistencia, que son términos que estoy explicando en este momento y que son sumamente básicos, que los deben haber visto ya en diversos cursos. Y entonces como no lo consiguen directamente en la diapositiva, dicen, profesor, pero es que eso no salía en la diapositiva. Deben estar pendientes no solo de la diapositiva, sino de las explicaciones que se hacen y de los términos que se utilizan. Vean que ninguno está participando y entonces no quieren después presentar fallas al momento del examen. Diga, señor Enrique. Profesor, la inconsistencia podría ser que no todas las copias redundantes necesariamente puedan contener una misma información. Exactamente, eso es. Dicho en palabras que no suenen tanto a diccionario, que si tengo varias copias de un dato, presenten alguna clase de diferencia. Por ejemplo, si es el saldo de la cuenta de un banco, resulta ser que lo tengo en 3 archivos diferentes o en 3 ubicaciones diferentes y en una de ellas hay una diferencia. Eso pasa en ciertos casos, termina siendo fraudes que el banco se producen en los bancos. Por ejemplo, yo conocí oí hace poco de un caso donde una persona se fue en lo que es un viaje de estos de turismo, ¿cómo llaman? Crucero. Un crucero. Entonces él llegó, como hay cierta diferencia entre los tiempos del barco cuando está en alta mar y cuando llega, él hizo un retiro de prácticamente todo el dinero de su cuenta en alta mar y en cuanto llegó a puerto fue el primero que se bajó e hizo de nuevo el retiro de todo el dinero de su cuenta. Vean que allí se está produciendo una inconsistencia. Los datos que están en el computador, en la base de datos del crucero, no están actualizados en lo que es la base de datos del banco. Esto es porque el crucero tiene por costumbre que ellos descargan esa información cierto tiempo después de que ya han terminado sus tareas de desembarco y etcétera. Supongamos que ellos llegan a las 6 de la mañana al crucero y entonces los actualizan a las 9 cuando el banco ya ha abierto, ya tiene sus oficinas trabajando. Entonces esa diferencia de tiempo, esa inconsistencia es a lo que nos estamos refiriendo.
que los datos no están iguales en todas las ubicaciones que tiene esa información. El objetivo entonces de crear una base de datos es que las aplicaciones puedan, puedan acceder a los datos sin necesidad de conocer exactamente la estructura de almacenamiento. Los elementos de un sistema de base de datos incluirán entonces el hardware, el software, los datos en sí, los usuarios, los desarrolladores, los administradores, etc. Las estructuras de una base de datos se pueden dividir en física y lógica, y los esquemas para representarlas generalmente se utilizan de tipo físico, contextual y externo, que más adelante vamos a explicarlo brevemente, porque como les dije antes, esto es un resumen de contenidos teóricos que ya tienen de otros cursos previos. Ahora bien, este concepto del cual estábamos haciendo referencia hace un momento nos implica la existencia de dos elementos fundamentales a tomar en cuenta para que un conjunto de datos pueda considerarse realmente como una base de datos. En primer lugar, debe existir relación entre los datos. Siempre ha de existir algún tipo de relación entre los datos almacenados en una base de datos, la cual podrá ser analizada, bien sea en base, por ejemplo, a su origen, a su finalidad o a cualquier otra característica que resulte relevante. En segundo lugar, hablan acerca de lo que es el significado implícito de los datos. Fíjense que a los datos se le puede atribuir diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilizan los mismos. Por ejemplo, el color rojo para un conductor significa la luz de semáforo en alto. Para una chica o un poeta puede representar una rosa, símbolo de la pasión. Para un médico puede ser significado sangre. Y así, dependiendo de dónde estemos trabajando, para una persona de historia se recuerda, le significa el color de la bandera de aquí del Perú. Entonces, dependiendo del contexto donde vayamos a utilizar los datos, ese significado implícito va a variar. Quiere decir que la misma información puede ser interpretada de diferentes maneras por diferentes usuarios en diferentes momentos. ¿Cuáles son entonces los objetivos fundamentales de una base de datos? Tenemos en primer lugar almacenar la información, los datos. Esto incluye tanto el proceso de obtención como el de guardar esa información, esos datos. Tenemos también otro objetivo, debe permitir recuperar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa información que tenemos guardada en nuestra base de datos debe ser posible que sea extraída para su uso en cualquier momento posterior a su obtención. En tercer lugar, tenemos presentar la información en un formato conveniente. Recuerden que los datos deben ser organizados para que puedan ser entendidos por el usuario. Si no hacemos esto, no tendría ningún valor lo que estamos trabajando con nuestra base de datos y el esfuerzo que hemos hecho en construirla y mantenerla. Esto implica que además de garantizar esos tres objetivos básicos, debemos garantizar otros relacionados mayormente con lo que es la parte de la seguridad de nuestra información. En primer lugar, tendríamos la fiabilidad y la integridad de los datos. ¿Esto qué significa? Que los datos nosotros debemos tener la seguridad
de que la información que estamos guardando hoy, cuando la vayamos a revisar en horas, minutos, días, meses, años, va a estar intacta, no va a haber sido modificada o alterada de manera no autorizada. Claro está que esa información, como ustedes saben, o esos datos están sujetos a modificaciones periódicas cuando así lo resulta necesario al usuario. En segundo lugar, debe existir entonces, cuando hablamos de recuperar, la posibilidad de compartir la información. Ese es uno de los propósitos fundamentales de cualquier base de datos. El tener la capacidad de nuestros datos, nuestra información, puedan ser accedidos por otras personas que requieran de los mismos y que tengan la autorización para ello. En cuarto lugar, debe existir independencia entre lo que es la estructura física y la estructura lógica de los datos. Recuerden que la estructura física estamos hablando de esas características que se establecieron para la base de datos. Es decir, la parte de, por ejemplo, los campos que va a tener, las tablas, etcétera. Cuando hablamos de la estructura lógica, estamos hablando de la organización, del uso que se le va a dar a esa información. Finalmente, en cuanto a esto, tenemos seguridad y confidencialidad de los datos. Fíjense que de nada nos vale tener una información que sea de carácter privado, pero que cualquiera pueda acceder a ello. Se supone que la base de datos debe garantizar la protección precisamente de esa información respecto a personas no autorizadas. Entonces, nosotros existen diversas personas que van a interactuar con la base de datos. Estas principalmente se clasifican en usuarios y administradores. Para nuestro sistema, que estamos estudiando, los principales usuarios que tendríamos serían, por una parte, los médicos, por otra parte los pacientes, y en tercer lugar estaría, como a nivel de administrador, podríamos tener al gerente de la clínica, y tenemos por allí también a la secretaria, que entraría allí en alguna de esas categorías. Entonces vean que cuando estamos hablando a este respecto, tenemos entonces usuarios que tienen privilegios limitados, tanto en las operaciones que pueden realizar como en los elementos a los cuales tienen acceso. Deme un segundito, muchachos, ya va.